Una de las complicaciones más frecuentes después de un procedimiento quirúrgico o una extracción dental es la hemorragia, además de lo que es la alveolitis o el alveolo seco. Estas dos son por sí la mayoría de las complicaciones que se presentan en la consulta después de realizar un procedimiento de extracción. Antes de comenzar, tenemos que conocer cuáles son los factores por los cuales se da esta hemorragia. Y hay al final del programa la forma como se deben de tratar o cómo tratamos los odontólogos la hemorragia dental. Es un sangrado que no cesa, que continúa y continúa porque no hay la contraparte. La contraparte es una hemostasia. Es el procedimiento que sigue el cuerpo para evitar que haya una pérdida de sangre y es como una prevención a esta pérdida sanguínea. Se da por varias causas y bueno, las hemorragias se pueden dividir, si lo queremos ver, en el resto del cuerpo, en todo el cuerpo, en hemorragias internas. Va saliendo la sangre y se va quedando dentro del cuerpo. Hemorragias externas, que es principalmente la que más se produce en la boca, después de una extracción, que del alveolo, que es un hueco donde alojaba la raíz del diente o las raíces de los dientes. Y este alveolo, pues generalmente al sangrar, pues obviamente, y en caso de que se diera una hemorragia, en su gran mayoría es una hemorragia externa. No quiere decir que no se presente una hemorragia interna, pero este es muy difícil que suceda en la boca. Al momento de que nosotros estamos esperando que se forme un coágulo después de una extracción, este coágulo que nosotros debemos de cuidar, este coágulo que se debe de formar en unos minutos después de que nosotros hicimos un procedimiento quirúrgico, pues entonces o se forma este coágulo y luego se desaloja o del todo nunca se forma. Entonces también tenemos que ver en qué momento se da la hemorragia, porque hay hemorragias que obviamente son desde que va saliendo de la consulta el paciente y hay hemorragias que se presentan horas o media hora después o de primera intención como que sí se formó el coágulo, pero ya después se desalojó porque el paciente se enjuagó, por varios tipos de causas, ¿verdad? Entonces, bueno, el paciente tiene que cicatrizar y en algunas ocasiones este coágulo o se rompe, hay una ruptura de los vasos sanguíneos y no se forma o se desaloja. ¿Cuáles son los factores que pueden aumentar el riesgo de hemorragia después de una extracción dental o de una cirugía? Al paciente se le tiene que dar unas indicaciones después de que nosotros hacemos las extracciones y estas indicaciones deben de incluir pues que el paciente no debe de fumar algunos días, principalmente los primeros 3 días después de la extracción. Está prohibido, obviamente, roba el oxígeno que se transporta a través de la sangre. Bueno, también al paciente se le tiene que preguntar desde antes de hacer la extracción si tiene alguna historia de algún problema, una historia medicamentosa, qué medicamentos toma. Hay pacientes que, bueno, tienen problemas cardíacos y se les ha hecho, pues a lo mejor alguna cirugía de sus válvulas, otra bypass, y por lo tanto toman anticoagulantes para que no se les formen ahí trombitos, que no se les formen ahí coágulos. Y entonces estos medicamentos, que son medicamentos como principalmente derivados de la warfarina sódica, que son anticoagulantes, pues impiden que el paciente vaya a coagular. Y si nosotros sabemos que el paciente está tomando este medicamento, debemos, con la ayuda de su médico, ponernos en contacto para que el paciente pueda suspender durante algunos días previos a la extracción este medicamento para que no vaya a tener una hemorragia. Entonces es muy importante hacer la historia clínica antes de hacer la extracción, hacer un interrogatorio donde el paciente pues, nos dé una lista de todos los medicamentos que toman. Algo tan sencillo como lo que es el ácido acetil salicílico, la comúnmente conocida como aspirina, pues también inhibe la adhesión plaquetaria, entonces se puede generar un problema también de coagulación. Muchos pacientes incluso toman la aspirina Protect, que es una aspirina para prevenir también pues, infartos
o accidentes cerebrovasculares o algún tipo de problemas en el corazón o en el cerebro, ¿verdad? Estos coagulitos. Ciertas enfermedades como la diabetes, que ahorita les voy a explicar, la hipertensión arterial, que aunque son tan comunes en personas a cierta edad, yo creo que son las dos enfermedades sistémicas más comunes en adultos, pues estas pueden determinar también una buena coagulación. Y por lo tanto, pues podemos tener un problema de hemorragia. También, pues obviamente el consumo excesivo de alcohol y sobre todo también considerar la edad del paciente. ¿Por qué la edad del paciente? Porque cuando los pacientes, sobre todo los adultos mayores, están generalmente inmunodeprimidos, que muchas veces es así porque tienen algún tipo de enfermedades, entonces también están más predispuestos a la hemorragia dental. Debemos de hacer un tratamiento preventivo. Aquí estamos viendo un paciente al cual le hice unas extracciones de un tercer molar superior y de un tercer molar inferior. Se realizaron las extracciones el mismo día para que con el mismo medicamento y con el mismo posoperatorio pudiera salir adelante sin tener varios procesos quirúrgicos, sino uno solo a la vez. Cuando se hicieron las extracciones, que ustedes lo están viendo ahí con la flechita, inmediatamente a los pocos segundos le tomamos las fotografías que ustedes están viendo aquí y con esta flecha de arriba estoy indicando la extracción superior y con esta flecha de aquí de abajo estoy indicando lo que es la extracción inferior. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Nosotros, todos los odontólogos, colocamos una gasa limpia o estéril, y al paciente le damos indicaciones de que haga presión mordiendo la gasa, sin mover la cabeza, sin agitarse, simplemente que dure con la gasa por lo menos 20 minutos, comprimiéndola, oprimiéndolo. La gasa debe de estar comprimida, de tal manera que no quede floja, suelta, que al momento de que el paciente vaya a morder, a cerrar su boca, no vaya a quedar sobrada esa gasa que vaya a bailar dentro de la boca, sino que haga presión, que comprima, y esto ayuda bastante a formar la primera fase de lo que es la hemostasia, que se forma ahí como un trombito, son con la ayuda de los trombocitos, ahorita les voy a explicar. Y bueno, pues obviamente además de aplicar esta presión a través de las gasas, al paciente se le va a indicar que tome medicamentos para evitar lo que es la inflamación, evitar lo que es el dolor, porque debemos de cuidar varios aspectos después de hacer una extracción dental. ¿Cuáles son los aspectos que nosotros como odontólogos cuidamos más después de una extracción dental? Obviamente que el paciente no vaya a tener una infección, que no vaya a tener inflamación, y lo que más le interesa al paciente es el dolor, que no vaya a sufrir, que no vaya a tener dolor. Entonces, nosotros estamos muy encaminados a estos tres factores, pero también tenemos que darle instrucciones al paciente para cuidar lo que es la hemostasia, lo contrario a lo que es una hemorragia. Por lo tanto, bueno, pues nosotros le damos al paciente analgésicos. Estos analgésicos son principalmente un poco antiinflamatorios, un poco que quitan la fiebre, digámoslo así, por eso son antipiréticos y se les llama antiinflamatorios no esteroideos porque no son derivados de esteroides, son medicamentos que incluso ustedes pueden conseguir en la farmacia sin necesidad de receta, mas no así el antibiótico. Sin embargo, conjuntamente el antibiótico con el antiinflamatorio van a ayudar a que el proceso de cicatrización sea pues más favorable para ustedes. Hicimos un programa donde hablamos del cuidado y la prevención que se deben de seguir después de una extracción dental. Este video ya está en YouTube, lo pueden ver en mi canal que se llama Clínica de Ortodoncia Avanzada. Los invito a que se suscriban, vean el video, este y otros que están muy buenos. Es un concentrado donde todo el programa se habla acerca de lo que es el cuidado y se habla tema por tema y se explica el porqué. Básicamente el paciente debe de evitar fumar y consumir alcohol durante al menos 24 horas. Yo diría que de preferencia 3 días. No enjuagarse la boca con agua o líquidos las primeras horas, porque algunos pacientes tienen la idea de que se van a refrescar al estarse enjuagando. Entonces tienen esta necesidad obsesiva, compulsiva de estarse enjuague y enjuague y enjuague, y esto puede generar lo que es una alveolitis o puede generar una hemorragia. Entonces están estimulando ahí y están evitando que el coágulo pues se forme, están
Además, si ya se formó, lo pueden arrastrar el coágulo, se puede venir con el enjuague. Entonces, esta es una de las situaciones que más se presenta en la consulta porque el paciente no nos cree realmente. Entonces, yo los quiero invitar a que por favor no se enjuaguen, porque yo creo que desde mi punto de vista es el factor más importante por el cual se dan las hemorragias. El paciente se enjuaga y se enjuaga. Pero bueno, evitar alimentos que sean duros, que puedan dañar obviamente el coágulo ya una vez que se formó. El consumir alimentos blandos es recomendable, sobre todo los primeros días fríos. Esto va a ayudar a la vasoconstricción, esto va a ayudar a que no vaya a haber una hemorragia, porque ahorita les voy a explicar que el primer paso de la hemostasia es una vasoconstricción. Entonces, pues con la ayuda del frío nosotros vamos a evitar que vaya a producirse esta hemorragia, ¿verdad? Obviamente también evitar hacer pues una actividad física excesiva. Hay algunos pacientes que lo primero que le preguntan a uno es: doctor, ¿voy a poder ir al gimnasio mañana? Pues no quiere decir que no puedan caminar 2 cuadras, 3 cuadras, sí pueden caminar, pero no pueden hacer actividades que demanden mucho esfuerzo físico. Entonces, también porque sube la presión, porque empieza a haber una serie de cambios que en realidad pues no son necesarios. Es mayor el riesgo y entonces pues no va a pasar nada porque dejen de ir al gimnasio 2 o 3 días. Quiero mostrarles un paciente que él no tiene hemorragia. La parte de arriba es el arco superior, acá abajo el arco inferior. Obviamente, el amarillo es ya cuando nosotros hicimos la extracción a las 2 semanas. Y los que tienen lo que es el círculo azul es cuando se hizo la extracción 1 semana atrás. Entonces, prácticamente le hice 2 extracciones, una arriba y una abajo, 2 semanas atrás. Y luego le hice otras 2 extracciones, una arriba y otra abajo del otro lado, 1 semana después también, ¿verdad? Porque el paciente obviamente me dijo: no, yo no quiero que me haga las 4 extracciones al mismo tiempo porque quiero permitirme que mientras me recupere del lado derecho, pues yo pueda comer del lado izquierdo y viceversa. Cuando usted me haga las extracciones del lado izquierdo, pues quiero comer pues del lado derecho, porque si no voy a saber si comer por la izquierda o por la derecha. Entonces yo comprendo la situación, obviamente pues se aprovecha y hacemos 2 extracciones, una arriba, una abajo. Esta es otra cuestión que a veces mucho se da en la consulta, que los pacientes nos preguntan qué es lo correcto: quitar un diente a la vez, quitar todos los dientes en una sola intención, o quitar 2 de 4. Miren, lo mejor siempre es quitar lo más que se pueda, lo más que aguante el paciente, pero bueno, obviamente también se toman en cuenta otras condiciones de salud del paciente, otras condiciones anatómicas, pero mientras más mejor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un solo procedimiento, van a tomar medicamento una sola vez, nos ahorramos tiempo, nos ahorramos vueltas, nos ahorramos material. Del lado donde están los círculos amarillos, pues se ve como que ya está más cicatrizado. En la parte de arriba, acá, se ve como un tejido como nata, como requesón, algo blanquecino, que algunos pacientes se lo quitan. Esto es un tejido cicatrizal que no se lo deben de quitar, es parte de la organización del coágulo para que vaya a convertirse en una encía nueva, en hueso nuevo. Eso va a quedar como si nada hubiera pasado prácticamente. Y la verdad es de que sí es también importante, porque algunos pacientes se están escarbando, se están viendo, se están observando y luego pues no le preguntan a uno también a veces se le olvida decirle si le sale este tipo de tejido cicatrizal blanco, no se lo quite por favor, porque luego cuando se lo quitan pues empiezan los problemas. Es el equivalente a que cuando usted se corta en la piel y tiene un rasguño, una cortada, usted se levante la costra, la cicatriz, y entonces cuando uno está chico, pues típico que la mamá le dice: no te levantes la costra porque te va a quedar una cicatriz fea. Pues es igual, si ustedes se están quitando, se están observando, va a quedar muy feo. La hemostasia se divide en 3 fases. Digamos, una fase donde hay un espasmo vascular, que es una vasoconstricción, se hace chiquito los vasos,
los vasos sanguíneos se contraen y entonces después de que se contraen, esto ayuda a que no salga tanto, es como una manguera que hagan de cuenta que al momento de que se contrae impide que salga más. No va a haber tanta salida de sangre de momento, en lo que llegan a lo que es la hemostasia primaria, las plaquetas. Las plaquetas son unas células que están en la sangre, son unas células sanguíneas que también se les llama trombocitos, es el nombre correcto. Y estas plaquetas se van adhiriendo, se van pegando a través de un factor que se llama von Willebrand, que están en la pared del vaso sanguíneo, y esa pared del vaso sanguíneo tiene esta proteína que es un factor von Willebrand y hace que es como un adhesivo que hace que las plaquetas se vayan pues amontonando unas sobre otras y se forme un trombo. Este trombo entonces se le considera una hemostasia primaria. Hay medicamentos como la aspirina que impide que las plaquetas se peguen al vaso sanguíneo para formar este trombo. Entonces es importante que el paciente no vaya a tomar tampoco después de la extracción aspirina como analgésico para calmar el dolor. Y si también lo están tomando, que lo digan al médico, al odontólogo, para que lo tome en cuenta, ¿verdad? Y existen otros factores para la hemostasia, que es una hemostasia secundaria que ocurre después de, digamos, 20 minutos, porque lo que es el paso 1, que es el espasmo vascular o la constricción, o lo que es el paso 2, que es la formación del trombo por parte de las plaquetas o de los trombocitos, se forma en el tiempo en que ustedes están mordiendo la gasa. Esta gasa, yo en realidad a los pacientes yo no les digo que la muerdan 20 minutos, les digo que la muerdan 30 o si se puede 40 minutos. Si es preferible que se esperen en la sala de espera ya para que cuando se vayan, entonces se puedan quitar la gasa y yo me cerciore que no esté saliendo sangre. Es normal si sale una gotita de sangre, porque también hay de cantidades a cantidades. Entonces, se puede presentar una hemorragia al día siguiente, no necesariamente ese día. Y eso se puede deber también a que hay algún problema en los factores de coagulación de la sangre, que ellos son básicamente puras proteínas que hacen lo que nosotros llamamos la hemostasia secundaria. Y entonces la protombrina se convierte en trombina y todos estos son factores muy importantes para que se formen, hagan una transformación de lo que es el fibrinógeno, ¿verdad? Y el fibrinógeno, que es soluble, se convierta en fibrina, que es insoluble. Pero bueno, estas son a veces tecnicismos, no los quiero saturar de este tipo de situaciones, yo quiero explicárselos de una forma sencilla, pero quiero que sepan que debemos de tomar en cuenta todo este tipo de situaciones. Miren, estos son todos los factores de coagulación y estos factores de coagulación básicamente son proteínas, como les mencioné, que vienen en una secuencia, en una organización y que van a ayudar y a contribuir a que se termine de formar el coágulo, a que haya una buena cicatrización. Están muy relacionados con lo que es la vitamina K y la trombina. Entonces, si ustedes también tienen algún problema en su cuerpo, no se genera lo que es la vitamina K, que quizás es porque están tomando medicamentos como anticoagulantes o tienen algún problema como la hemofilia, que la hemofilia básicamente está afectado los factores de coagulación, a veces el 8 para la hemofilia A y a veces el 9 para la hemofilia B, pero también existen alteraciones en lo que son los factores de coagulación 8, 9 y 11, que son los más comunes que estén alterados. Recomiendo que vean extracciones blancas en mi canal de YouTube, cómo se hacen las extracciones en pacientes con hemofilia. ¿Cuándo debemos de acudir al dentista? Pues después de 30 minutos y siga sangrando después de retirar la gasa. Estos son los tratamientos que nosotros debemos de seguir y que es prácticamente, pues nosotros en el consultorio suturamos la herida o como dicen ustedes en casa, cosemos. Podemos aplicar entonces diferentes tipos de sellantes o adhesivos hemostáticos que pueden venir en gel, que pueden venir en fibras, que pueden venir también en líquido, o sea, solución, pueden venir en polvo. Entonces, estos vienen con varias proteínas que contribuyen a la coagulación, que son factores que como el paciente no los tiene, entonces esto sustituye o suple lo faltante. Puede llegar a ser
necesaria incluso en casos muy extremos, lo que es una transfusión de sangre. Y aquí, bueno, pues no comentamos que en algunas ocasiones es de bastante ayuda administrarle al paciente vitamina K. Además de morder la gasa, ya cuando nosotros fuimos pues en orden, suturando, colocando este tipo de polvos, que por ejemplo a veces el polvo ayuda en cierta manera a que se forme el coágulo, pero es mejor incluso suturar o colocarlo en gel, que existen estas como tipo de gelatinas que se cortan, vienen al tamaño incluso ya del alveolo, se introducen e incluso se puede coser encima de lo que es este gel. Yo los quiero esperar aquí en un programa más de odontología para todos la próxima semana.